Voy a comenzar ubicándonos, pues, qué es Centro Presente, un poco de su ejercicio, qué hacemos, qué pretendemos lograr, un poco nuestro análisis, que para ustedes van a ser muchas obviedades, pero para nosotras acá, desde acá, pues se han visibilizado mucho ese análisis y también compartir de manera muy general cuáles son, en nuestra opinión, algunos de esos desafíos que las mujeres migrantes, particularmente las mujeres migrantes que vienen huyendo del norte de Centroamérica, encuentran aquí en los Estados Unidos. Bueno, Centro Presente, como ustedes ven en esta primera imagen que les estoy compartiendo, es una organización que surge en los años 80. Fuimos fundados por una religiosa estadounidense que estaba muy vinculada a los movimientos de solidaridad con Centroamérica en los años 80. Esta es una protesta que se dio en el 82 en la ciudad de Cambridge, Massachusetts, donde fuimos originalmente fundadas como organización. El Centro Presente nace en 1981, un año después del asesinato de Monseñor Romero en El Salvador, en ese contexto de conflicto armado. Y ya eso para nosotros es bastante, porque parte de nuestra labor también es mantener viva esa memoria histórica de las personas migrantes que vivían de los conflictos armados, pero mantener viva esa historia de pueblos enteros centroamericanos. Entonces, eso ya nos vincula a un ejercicio que para nosotros y nosotras es muy importante. Otra fotografía dentro de ese contexto de solidaridad que el presente ejercía desde los años 80. Nosotros somos una organización que, como bien decía el profesor Marcelo, defendemos derechos humanos de población migrante aquí en el área de Nueva Inglaterra, que son 5 estados. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Boston. Esta organización ha ido evolucionando y tomó una decisión política. La organización fue fundada por los estadounidenses, pero la decisión política que tomó Centro Presente en ese contexto de defensa de derechos humanos de población migrante fue que la organización pasara a ser operada y dirigida por la propia población migrante. Un poco pues porque pensamos que el tema de la autodeterminación está inherente a nuestros pueblos y a la lucha, a la misión de nuestra organización. Entonces se hizo esa transición entendiendo que no queríamos ser una organización que estaba dirigida por la solidaridad, sino que daba la oportunidad a las personas migrantes a poder ejercer sus liderazgos y a pues trabajar en políticas públicas y pues tener esa capacidad de gestión y de decir nosotros y nosotras pues tenemos esa capacidad de gestión y de dirigir nuestras propias organizaciones en los Estados Unidos. Centro Presente, al igual que muchas otras organizaciones que surgen también en el contexto de los conflictos armados, surgen con poblaciones migrantes salvadoreñas, guatemaltecas, pues organizadas en los Estados Unidos. Y quiero decirles de que se ha escrito muy poco, al menos desde la academia, creo yo. Que sí se ha escrito, pero considero que no lo suficiente. Y recientemente la profesora Aviva Chomsky, que es historiadora aquí en el área donde nosotros estamos, que tiene una cercanía pues muy grande a nuestra organización y también a otros movimientos. Publicó su último libro que se llama La historia olvidada de Centroamérica, que fue publicado en el año 2021. En cierta forma, después de varios encuentros con algunas de nuestras organizaciones, que en cierta forma nos quejábamos de cómo la historia de un pueblo pues es invisibilizada. Ya sabemos a qué obedece esa invisibilización, pero recientemente se publica este libro y cuenta un poco la historia del surgimiento de organizaciones como Centro Presente en el contexto de la guerra. A raíz de todo ese cambio que nosotros hemos hecho, en este momento, quiero decirles que parte de la visión del Centro Presente también ha ido cambiando, porque así como han cambiado los movimientos humanos, los movimientos migratorios, y en la última década hemos visto llegar a nuestras puertas mayormente mujeres migrantes que, como decía anteriormente, vienen huyendo especialmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces, es a raíz de esta nueva ola de personas migrantes y de ese fenómeno de feminización que vemos, es que hemos nosotras tratado de tener un enfoque de género muchísimo más oportuno, una mirada más holística, y estamos transformando mucho de nuestro trabajo pues precisamente a trabajar con mujeres.
porque son ellas, la mayoría, niñas y mujeres migrantes de Centroamérica que están llegando a nuestras puertas y a muchas de las ciudades. Voy a hablar de eso más adelante. Aquí les comparto algunas fotografías de mujeres migrantes centroamericanas que son parte de nuestros procesos. ¿Cómo hacemos, cómo trabajamos esos procesos? Bueno, nosotros, como ya les decía, tenemos 40 años de existencia. Trabajamos en acompañamiento legal y psicológico. También hacemos incidencia política porque queremos ir más allá de prestar servicios y no queremos caer en el asistencialismo, que sí es cierto, es muy importante poder asegurar que las personas cubren sus necesidades básicas, pero para nosotras es muy importante que se entienda que las mujeres son sujetas de derechos. Por otro lado, trabajamos en procesos de formación política y pues queremos trabajar esos procesos que sean construidos desde las propias experiencias de las mujeres, de las comunidades, todo con un enfoque de género. La incidencia que hacemos, tratamos de hacerla a diferentes niveles, a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, y también somos parte de otras redes de organizaciones defensoras de derechos humanos de migrantes a lo largo y ancho de la Unión Estadounidense. Y tratamos, por medio de esos vínculos, de hacer alguna incidencia transnacional, porque parte de nuestra misión es no solamente defender derechos aquí en los Estados Unidos de personas migrantes, especialmente mujeres, sino que también se entienda cuáles son las razones estructurales que obligan a estas personas a huir ahora en este momento de países centroamericanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizamos diversas estrategias, trabajando el trauma con esas mujeres, pues, y ese acompañamiento psicológico, porque pues sabemos que estas personas, especialmente las niñas y las mujeres, están marcadas. Pues creo que mi acercamiento a la maestría ha sido muy oportuno porque nos está permitiendo y me está permitiendo poder hacer un análisis de nuestra realidad con una mirada muchísimo más profunda, más completa, más holística. Y vemos cómo estas niñas y estas mujeres están marcadas pues, por esos sistemas de dominación como el racismo, el clasismo y el patriarcado. Entonces tratamos de trabajar con ellas desde su dolor, desde sus experiencias, aprendiendo y desaprendiendo en el camino, acompañándolas. Aquí vemos las imágenes de dos niñas. Camila, no sé si ustedes la ven a la izquierda o derecha de su pantalla. Pues Camila es una niña salvadoreña que huyó porque pues iba a ser reclutada por pandillas en El Salvador y pues está cruzada por muchas violencias ella y su familia, y en este momento es parte de un grupo de jóvenes migrantes con las que pues estamos trabajando, y está en este momento al frente de la Casa Estatal de aquí de Massachusetts, del estado de Massachusetts, exigiendo que haya pues mayores oportunidades para las niñas migrantes que son indocumentadas, y más adelante voy a hablar un poco más acerca de eso. Y bueno, aquí tenemos también a Ángela, que es una joven migrante, hija de migrantes salvadoreños, que recientemente comenzó a trabajar con nosotras, en lo que estuvo presente Ángela en un encuentro que tuvimos con compañeros y compañeras del COPIN aquí en Boston. Estamos tratando de fortalecer estos vínculos con movimientos y organizaciones feministas en Centroamérica, particularmente en Honduras, Guatemala y El Salvador, y hacer estos intercambios con organizaciones y movimientos como el COPIN nos nutren, y estamos pues tratando de aprender de sus luchas y poder incorporar esos saberes y esos conocimientos dentro de los procesos de formación política que nosotros estamos trabajando aquí en Estados Unidos. Creo que lo siguiente que voy a compartir es un poco acerca de nuestro análisis, que para ustedes en el contexto centroamericano y sobre todo en la universidad, muchas de las cosas que voy a decir son una obviedad y cosas muy simples, pero para nosotros acá son muy importantes porque es precisamente ese análisis que sigue siendo invisible en el discurso y en el debate aquí en los Estados Unidos. Y no quiero entrar en generalizaciones, pero pues ya sabemos por qué es que se invisibiliza, porque esos discursos dominantes y hegemónicos, pues precisamente tratan de invisibilizar y de no ir a la raíz de cuáles son los problemas que obligan en este momento a miles de personas a huir y a dejar sus entornos familiares. Aquí en el contexto estadounidense, pues hay muchos vacíos en esa mirada. Nosotros decimos que es una mirada bastante miope del análisis que se hace sobre los movimientos migratorios. Y siempre se hace esa pregunta, pues que es una pregunta muy básica.
de qué países, por qué huyen las personas migrantes, por qué vienen, y de qué países son estas personas migrantes que se encuentran en la frontera sur de los Estados Unidos. Sabemos que hay un discurso hegemónico que trata de decirnos que las personas migrantes vienen a los Estados Unidos únicamente en busca de mejores oportunidades. Pero eso también es una manera de visibilizar cuáles son esas causas que obligan a la gente a venir y también cuál es la responsabilidad histórica de Estados Unidos, que ha financiado guerras y que sigue imponiendo políticas económicas que solamente favorecen a élites económicas y políticas corruptas en nuestros países de origen y que no favorecen a las personas de arriba. Sabemos que ese flujo masivo que se ve no solamente en la frontera sur de los Estados Unidos, porque Estados Unidos pues ya sabemos que han realizado su frontera sur, no también en México, Guatemala, pues son personas migrantes que terminan huyendo como una consecuencia lógica del fracaso de ese modelo económico. Y bueno, en este momento las estadísticas oficiales que son del propio Servicio de Migración y Aduanas, que depende del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos, nos dicen que la mayoría de las personas que están intentando cruzar en este momento la frontera sur de los Estados Unidos siguen siendo personas de México, en este orden, de México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Sin embargo, hay toda una narrativa que contradice las propias estadísticas de inmigración y obviamente los medios de comunicación contribuyen a esta campaña de desinformación. Evidentemente sabemos que hay nuevos movimientos, que hay personas de Haití que también son invisibilizadas y discriminadas, también un movimiento de personas de América del Sur que también es histórico. Sin embargo, las estadísticas oficiales nos dicen que estos son los grupos mayoritarios. Hay un movimiento de muchas personas, obviamente, de Nicaragua, de Cuba, Haití, de Venezuela. Sin embargo, también entendemos que hay un discurso dominante que tiene que ver con posturas político-ideológicas que nos quieren siguen invisibilizando a las personas de México y Centroamérica. Y creo que eso lo podemos discutir más adelante en preguntas y respuestas, que obedece a planteamientos muchísimo más profundos. Y sobre todo también a intereses geopolíticos que Estados Unidos tiene en la región latinoamericana. Bueno, yo creo que esto ya lo he compartido, pero en los últimos años, en las últimas décadas, ha sido muy evidente la feminización de la migración. Anteriormente, de acuerdo a las propias estadísticas de migración y también de organizaciones que trabajamos en defensa de población migrante en los Estados Unidos, mirábamos que la mayoría de las personas que estaban migrando eran hombres, al menos los que intentaban cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. Y bueno, se seguía esa retórica simplista, ¿verdad? Que decía que venían únicamente en busca de oportunidades económicas, pues porque Estados Unidos es como el país de las maravillas y pues obviamente esto obedece a raíces históricas y más profundas. Y en este momento podemos decir que eso ha cambiado y que las personas migrantes en este momento incluyen familias enteras, unidades familiares, mujeres solas, madres solteras, niños, niñas, personas que vienen solas, niños que vienen solos, niñas, personas de la comunidad LGTBQ, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes que en este momento están siendo desplazadas de sus comunidades, porque hay mucha violencia estatal también que se da y megaproyectos que se están construyendo por la implementación de estas políticas económicas que solo favorecen pues esas pequeñas élites en nuestros países de origen. Sin embargo, pues los discursos dominantes invisibilizan las razones por qué estas personas vienen. Y bueno, creo que ya me adelanté también a esto, en relación al tema de la violencia. Para nosotros y nosotras es muy importante entender las violencias que cruzan los cuerpos y las vidas de las personas migrantes y que dejan sus marcas. Muchas de las personas con las que nosotros trabajamos ya tienen esas huellas desde los conflictos armados, porque tal vez sus padres, sus abuelos fueron asesinados en el contexto de la guerra civil en El Salvador o en Guatemala. Y sabemos que en las últimas 2 décadas esa violencia pues se manifiesta de maneras distintas, pero tiene esas raíces profundas. Por lo tanto, para nosotros como organización es muy importante que se entienda esa violencia, que se generen esas conexiones
que también se comprenda las secuelas que los conflictos armados dejaron, el rol que jugó los Estados Unidos y cómo esa violencia, esos conflictos armados fueron pues un caldo importante para esas nuevas manifestaciones de violencia, como el tema de las pandillas, que ha sido pues algo muy importante. Sin embargo, con el tema de la violencia que es generada por pandillas, nosotros sí visibilizamos esta realidad. Sin embargo, tenemos mucho cuidado cuando hablamos de esta manifestación de violencia, porque obviamente sabemos que fue Estados Unidos quien exportó el tema de las violencias a Centroamérica. Y tenemos mucho cuidado porque en el contexto estadounidense ese planteamiento es muy bien recibido. Cuando decimos que las personas que vienen migrando vienen huyendo únicamente por razones de violencia generada por maras pandillas, pues es una forma para estas instituciones de seguir militarizando las fronteras, también de seguir militarizando nuestras sociedades, porque sí hay mucha inversión en más programas para militarizar en Centroamérica. Básicamente somos sociedades militarizadas y pues han aprovechado ese contexto y esa retórica muchos gobiernos en la actualidad. Pues sabemos lo que está pasando en El Salvador con la nueva administración del presidente Bukele, quien pretende reelegirse de manera inconstitucional, y pues en este momento hay muchas violaciones a derechos humanos y mucha estigmatización y criminalización, especialmente a personas jóvenes, cuando obviamente sabemos que las razones por las que la gente viene no son únicamente por cuestiones de pandillas y mujeres. Bueno, creo que es importante para nosotros también aquí en el contexto estadounidense visibilizar el tema de cómo esa violencia ha ido cambiando, y ha sido muy interesante porque lo estudiábamos de hecho en la maestría, ya como estudiante de la maestría. Ha sido muy importante profundizar en esos análisis de cómo la violencia ha ido evolucionando y cambiando y adquiriendo nuevos rostros. Sin embargo, en este contexto seguimos teniendo esa mirada miope, y digo seguimos porque incluso hay muy poca, nos quejamos porque hay muy poca investigación. De hecho, el libro de la profesora Abby Chomsky se llama La historia olvidada de Centroamérica, porque obviamente todo esto obedece a esa invisibilización que se hace pues de una manera consciente para enterrar las historias de estas personas, pero también para enterrar las historias de pueblos enteros. Y nosotros nos hemos cansado de decir que Honduras, Guatemala y El Salvador en este momento constituyen las regiones más violentas del mundo, y no lo decimos nosotros, lo dicen Naciones Unidas. Sin embargo, no es suficiente para una mujer, para una niña, para cualquier persona migrante decir que viene expulsado de los países de la región más violenta del mundo. No es suficiente para poder solicitar asilo, para recibir protección internacional en los Estados Unidos. Estas personas siguen siendo pues criminalizadas, no solamente al llegar a los Estados Unidos, sino pues que ya lo fueron en la ruta migratoria, en esa ruta que sigue siendo pues un puente, el muro del que hablaba Donald Trump, pues ya no es solamente ese imaginario de ese muro en la frontera sur de los Estados Unidos, sino que a lo largo y ancho de Guatemala, de México, porque Estados Unidos ha externalizado sus fronteras. Y recientemente en una clase, por cierto, con el profesor Marcel, escuchábamos a uno de los líderes del movimiento zapatista que hablaba de los años 90, y eran tan proféticas sus palabras, y hablaba de cómo las personas en México iban a tener que lidiar con personas migrantes en México, ya no en la frontera, sino en todo su territorio. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Desde la administración del presidente Obama, desde antes, pero desde la administración del presidente Obama, Estados Unidos puso en marcha lo que se llamó en su momento el Plan Frontera Sur, donde se invirtieron más de 112 millones de dólares para ir externalizando la frontera sur de los Estados Unidos. Y ese para nosotros y nosotras es ese famoso muro del que habla Donald Trump, que ya venía desde antes por medio de sus políticas pues militaristas de Estados Unidos implementando. Para nosotras es bien interesante cuando nos preguntan cuáles son las características del sistema migratorio de los Estados Unidos. Pues las características del sistema migratorio de los Estados Unidos es que es un sistema racista completamente, porque obviamente hay un tratamiento y políticas diferenciadas a personas migrantes que son pobres y que no son blancas. Y también es clasista,
y también es patriarcal, porque a pesar de que la mayor parte en este momento de las personas que están migrando, de las personas que son refugiadas, de acuerdo a la ONU, son mujeres, más del 50% de las personas que están migrando en este momento, de los migrantes a nivel mundial, son mujeres, y de las personas refugiadas, un gran porcentaje también son mujeres, y a pesar de eso, no hay políticas públicas que pues respeten los derechos de las mujeres, que visibilicen el dolor y las historias de estas mujeres. Bueno, ¿qué encuentran las mujeres migrantes si logran llegar a los Estados Unidos? Voy a decirles que voy a compartir información bastante general. En primer lugar, estas mujeres, bueno, creo que no son características específicas de las mujeres, pero algunas pues también marcan la vida de los hombres y familias enteras. En primer lugar, la estigmatización. Se estigmatiza, se deshumaniza primero a estas personas, y creo que tiene que ver un poco esto de la otredad que hemos estado estudiando en nuestras clases. Deshumanizar completamente a estas personas, son como los bárbaros y las bárbaras de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces son personas que están estigmatizadas, y como ya eres un criminal, eres la persona que viene a Estados Unidos a traer enfermedades, no eres un ser humano, eres criminal, eres un pandillero, vienes a quitarnos nuestros trabajos. Entonces, una vez que se deshumaniza a estas personas, es fácil que la población en general esté de acuerdo y normalice esa criminalización y esas políticas migratorias de securitización. Encuentran también la criminalización. Son personas que llegan a los Estados Unidos y que si logran cruzar la frontera de los Estados Unidos, cruzar la frontera de los Estados Unidos de acuerdo a las leyes migratorias en este momento no constituye un felony, como se dice en inglés, no constituye una violación, constituye una falta administrativa que no debe ser encarcelada esa persona. Sin embargo, vemos miles, millones de personas que a diario son encarceladas. Entonces, realmente es una violación directa a tratados internacionales, aunque Estados Unidos casi nunca los firma, pero es una violación a los derechos de estas personas que vienen en busca de salvaguardar sus vidas, que vienen en busca de protección internacional. El encarcelamiento, que está conectado también, el encarcelamiento es un negocio. El sistema capitalista sigue ganando con el dolor de las personas migrantes. Cada noche, cada día, la policía migratoria, el Servicio de Migración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, tiene una cuota, y es una cuota muy arbitraria. Arbitraria en cierta forma, aunque estamos tratando de cambiar ese discurso, porque en realidad no es arbitraria, perdón la contradicción, para nosotros era como arbitraria, pero en realidad no es arbitraria, porque hay una cuota y hay un negocio detrás del encarcelamiento de personas migrantes y de personas de color. Cada noche se detienen aproximadamente 50.000 personas a lo largo y ancho de los estados de la Unión Estadounidense. 50.000 personas que no tienen la mayoría antecedentes penales. Sin embargo, se detienen estas personas cada noche y son deportadas aproximadamente 1.500 personas cada día de los Estados Unidos. Eso sí, estoy hablando de estadísticas que he sacado, que usamos del propio Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos, y que no incluye a las personas que están en este momento tratando de cruzar la frontera de los Estados Unidos. Hay dos compañías muy grandes que son las encargadas básicamente de recibir esos contratos de parte del gobierno estadounidense. Es importante también señalar que más del 50% de los centros de detención en Estados Unidos están en manos de corporaciones. Por eso decimos que el sistema capitalista sigue ganando con el dolor de las personas y que es un negocio encarcelar a personas migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos y en el territorio estadounidense. En esa imagen es realmente dolorosa esa imagen, es la imagen, ya se ha normalizado ese tipo de imágenes. Este es un grupo de mujeres que son parte de un grupo de 17 mujeres que demandaron al gobierno de los Estados Unidos porque estando encarceladas en el estado de Georgia, sur de Georgia, en el año 2021, algunas de ellas se les practicaron histerectomías. Entonces,
Entonces, todo ese tipo de violencias que marcan los cuerpos y las vidas de estas mujeres por estos sistemas de dominación están y siguen vigentes en la ruta migratoria y en estos centros de detención. A pesar de toda esta situación, siguen siendo invisibles, y es otra cosa que encuentran, son invisibles, son invisibilizadas. Casi no se ha escrito mucho de ellas, la prensa pues no son un titular, estas historias siguen siendo invisibilizadas. Hay muy poca cobertura de estas situaciones, tenemos muy poco acceso a datos estadísticos sobre qué sucede realmente con estas mujeres en centros de detención. No tenemos estadísticas sobre cuántas mujeres son, cuántas niñas, las edades, no tenemos acceso a ese tipo de información y eso para nosotros resulta problemático. También que encuentran la explotación laboral. Sabemos que el tema de la explotación laboral pues es algo que todas las personas migrantes se encuentran, sin embargo, las mujeres siguen siendo muchísimo más vulnerables. El salario mínimo en los Estados Unidos, en todos los estados, es de $7.25, pero tenemos niñas ya en la fuerza laboral que son el sustento de sus familias allá en Honduras, Guatemala y El Salvador, y que enfrentan explotación laboral porque pues muchas veces no son pagados sus salarios, son abusadas, también son estigmatizadas dentro de sus lugares de trabajo. Hay un mal cuidado de salud, no solamente en los centros de detención, sino que muchas de ellas, al lograr salir de esos procesos de encarcelamiento y ubicarse en muchas partes, y esto pues ya sabemos que la salud y la educación deberían de ser un derecho, son un derecho, sin embargo está mercantilizado y el capitalismo siempre gana, son una mercancía la salud y la educación, lo sabemos. Pues en Estados Unidos el cuidado médico no solamente marca a las personas migrantes y a las personas más vulnerables, sino también a aquellas personas estadounidenses pobres que no tienen para pagar un seguro médico. Es decir, si no se tiene un seguro médico, usted no puede tener acceso a ningún tipo de cuidado médico. Obviamente las personas migrantes, en este caso las mujeres, son muchísimo más vulnerables en ese contexto. Solamente si usted no tiene un seguro médico que usted tiene que pagar, porque en algunos estados de la Unión Estadounidense se han hecho luchas, porque organizaciones y movimientos han luchado para que se hayan leyes estatales y haya cuidado médico a personas inmigrantes indocumentadas. Estas personas únicamente pueden ir a una emergencia, pero no pueden tener cuidado si no tienen acceso a un seguro médico. Entonces, esto representa obviamente una situación muy dura para la mayoría de estas niñas y mujeres. Nosotros en este momento, de hecho, tenemos una campaña porque se supone que Boston es una ciudad progresista. En mi opinión no lo es, creo que se ha quedado con ese nombre, pero con esa categorización, pero creo que no lo es. Claro, si comparamos con lugares como Florida, Arizona, ¿verdad? Podría decirse, pero que es progresista, pero todo es relativo. Esta campaña que tenemos es como un centro médico comunitario, que es uno de los más grandes en el país y que pues en el barrio donde nosotros estamos ubicadas, más del 50% de la población son personas migrantes, mayormente de Colombia y de Centroamérica. Y tenemos el caso que en el contexto, 12 casos que en el contexto de la pandemia se visibilizaron de mujeres migrantes que fueron violentadas en ese centro médico. Y nosotros llevamos estos casos hasta la fiscalía. Sin embargo, las autoridades, los medios de comunicación han hecho muy poco eco a esta situación, pero pues ya nos han dicho, el solo hecho de que estas mujeres estén pasando por este proceso y entiendan que la salud es un derecho, es su derecho tener acceso a buen cuidado de salud, ya es un logro para nosotras. Y también sensibilizar a cierta población estadounidense y algunos tomadores de decisiones sobre la situación y la realidad de estas mujeres ya es una ganancia para nosotros. Encuentran, por otro lado, pocas o nulas oportunidades para realizar sus estudios. Cada estado de Estados Unidos tiene sus propias leyes. Sabemos, en el estado de Massachusetts, por ejemplo, una persona indocumentada que quiera continuar sus estudios después de concluir la secundaria, pues simplemente tienen como un castigo, decimos nosotras, porque esas oportunidades son negadas. Estas personas mínimo tienen que pagar mucho más
que una persona que vive en el Estado. Es decir, todas las personas que tienen acceso a educación tienen que pagar una matrícula como persona que reside aquí en el Estado. Pero las personas que vienen de afuera del Estado tienen una cuota muchísimo más alta. Entonces las personas que son indocumentadas tienen que pagar esa cuota muchísimo más alta. Pero obviamente es una manera de negar derechos, de que la gente no tenga acceso a la educación. Muchas de nuestras niñas y mujeres, aparte de haber pasado todas esas violencias que ya las han marcado, tienen ese deseo de poder seguir sus estudios o comenzar sus estudios, encuentran muchísimas barreras. También organizamos alrededor de ese tema. En estos últimos meses, después de 2 décadas de trabajar en mucha población migrante organizada, sobre todo estudiantes, mujeres, pues se ha logrado que el Estado finalmente, que nos parece completamente absurdo luchar por algo que es nuestro derecho, pero pues hay que reivindicarlo. Después de 2 décadas, la legislatura del Estado de Massachusetts finalmente va a dar acceso al derecho que les corresponde a estas personas de poder matricularse en la universidad pagando lo mismo que cualquier residente aquí en Massachusetts. Ha sido una lucha muy larga y es precisamente esta foto que para nosotros representa mucho, porque Camila, esta niña salvadoreña, migró hace como 2 años y Camila viene huyendo de violencia pandilleril. Bueno, está cruzada ahí en su familia por muchas manifestaciones de violencia. Camila se organizó con nosotras y pues ella tiene ese deseo de ir a la universidad. Ha sido parte de esta campaña y ha sido un proceso muy liberador para ella, pues porque a pesar de que está cruzada por todas esas violencias, también está la esperanza en nuestros corazones y en sus corazones, y pues hemos logrado, son pequeñas reformas, pero que son muy simbólicas, porque unirse a una lucha para nosotras representa también el camino a la liberación y a irnos sensibilizando. Y esa idea de que si luchamos y nos organizamos, sí podemos generar algún tipo de cambios en nuestra sociedad. Y por último, pues destacar que hay pues una ausencia casi nula en muchos estados de políticas públicas con perspectiva de género. Nosotros encontramos muchos desafíos en el contexto local, también estatal obviamente, porque no hay políticas públicas con perspectiva de género. Y eso nos preocupa muchísimo porque básicamente hay mucho, en este momento en el contexto local, creo que se abren algunas oportunidades para nosotras porque es la primera vez en la historia que una mujer es la alcaldesa de la ciudad de Boston, que una mujer negra es la fiscal general del estado, que una mujer blanca, liberal, por lo menos se escucha un poco lesbiana, es la persona que es pues la máxima autoridad del Estado, la gobernadora. Y entonces están tratando de sensibilizar y de salir de un feminismo blanco liberal, pero al menos son personas que escuchan y estamos tratando de abrir esos espacios de diálogo y ser parte de algunos procesos para que pues, haya más apertura y se generen esos procesos de diálogo con una mirada a que haya una articulación de políticas públicas que tengan una perspectiva de género, que entiendan cuáles son las causas que obligan a estas mujeres a llegar, a huir, ir a los Estados Unidos y venir a ciudades como Boston. Les voy a mostrar una imagen que estaba viendo precisamente el día de hoy. Estaba revisando las estadísticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, que en el lenguaje folclórico popular los migrantes le llaman el hielo. Y decía, bueno, este es un día común para el Servicio de Inmigración y Aduanas. Como ustedes pueden ver un poco las estadísticas que les comentaba anteriormente, que se detienen aproximadamente 50,000 personas diariamente. Pero de eso no sabemos nosotras cuántas son mujeres, qué pasa con esas mujeres, con esas niñas, con esos niños. Y bueno, ustedes les puedo enviar el vínculo si hay una persona interesada, pero creo que es terrible porque pues, todo está conectado, la criminalización, si se detienen 50,000 personas cada noche, porque se supone
que la mayoría de estas personas son criminales. Nosotros pues sabemos que la mayoría de estas personas no tienen un antecedente. Sin embargo, si estas personas ingresan al territorio estadounidense, son expulsadas del territorio estadounidense y reingresan, entonces sí tienen ya un antecedente penal. La última vez que la política migratoria de los Estados Unidos se reformó fue en el año 1996 bajo la administración del presidente Clinton, un demócrata. Y a raíz de eso se comenzó con muchísima mayor criminalización de las personas migrantes, y reingresar a los Estados Unidos una vez que haya sido deportado sí te convierte en un criminal y ya tienes, obviamente, ante las autoridades. Sin embargo, obviamente sabemos que ese es todo un proceso de criminalización para las personas migrantes. Entonces, estas estadísticas realmente son grotescas, dantescas, y pues son la manifestación de esa criminalización que viven las personas migrantes. Creo que no sé cómo estará en el tiempo, voy a dejar hasta aquí mi compartir. Como les dije antes, mi compartir viene desde la experiencia, trabajando con mujeres, no desde la academia. Sin embargo, quiero decirles que mi caminar, soy estudiante ya del segundo año de la maestría, en la maestría de estudios latinoamericanos, ha sido muy importante para mí como mujer, activista, defensora de derechos humanos aquí en el contexto estadounidense, porque entender la realidad desde una mirada, desde una perspectiva más profunda, más analítica, pues me va a permitir y nos va a permitir a muchas de nosotras acá en Estados Unidos pues a comprender que esto es muchísimo más profundo y que todas estas manifestaciones que vemos, esta criminalización a personas migrantes, mujeres, niñas, obedece a todos estos sistemas de dominación que históricamente han oprimido a nuestros pueblos, no solamente aquí, sino también en nuestros países de origen. Entonces quiero darles las gracias por escuchar y estoy muy pues, ansiosa por poder escuchar a las otras y otras participantes. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la compañía que nos presta el día de hoy. Tengo que ver el centro de celebración al 50 aniversario de Mujeres aquí. Es un acto de ese intercambio que se permite en el instituto. También agradecer a la compañía que permite el aniversario en este mes. Bueno, resumen, el compartir que les traigo el día de hoy es producto del trabajo final de graduación de la maestría de Derechos Humanos y Educación para la Paz. La investigación como tal tuvo ese título, era un análisis crítico de la capacidad de agencia de la niñez, pero principalmente enfocándose en las experiencias que tuvieron niños migrantes con sus familias de Nicaragua a Costa Rica, y esa travesía de la migración interregional, esa conexión histórica que ha mantenido Nicaragua y Costa Rica, se ve muy reflejada en las vivencias que más adelante las voy a compartir. Bueno, la investigación tuvo dos objetivos. Me alegra mucho poder encontrar que el día de hoy se cumple uno de ellos, que es visibilizar la capacidad de esta niñez, y bueno, eso también se logró producto de un artículo científico que recientemente se va a publicar, pero principalmente quería hacer eco en que el objetivo de la investigación en sí pueda dar a conocer esas narrativas, esas corporalidades de la niñez en los procesos de migración. Esto como el propósito de superar la categoría niñez como ese colectivo homogéneo, integrado en las experiencias de las niñas y los niños nicaragüenses que se sitúan en el espacio propio de educación. Bueno, con eso me quiero referir como de la estructura o como que en esa categoría homogénea es la tendencia que ha prevalecido de que la niñez es como un grupo llano, un grupo establecido, ¿ya? Como una sola masa humana. Entonces nos damos cuenta que son seres humanos, que hay un individualismo que se necesita visibilizar, y parte del propósito de la investigación, que creo que se logró, fue retrotraer esas experiencias y esas voces situadas desde corporalidades e historias que se alejan de las estadísticas, que se alejan de esa
interpretación, categorización errada de que las niñas y niños son como anexos o que forman parte de la cooperación. Bueno, el trabajo en sí, en términos generales, se fundamentó en un primer momento en una base, una perspectiva teórica, donde se parte de derechos humanos desde América Latina. Bueno, considero que para empezar a dialogar sobre derechos humanos en nuestra región, es preciso tomar en cuenta que estos se gestaron como parte del proyecto de modernidad, que históricamente han producido, reproducido desde la en el primer momento, tenemos a esa construcción de derechos humanos, se dio en Europa y después en Estados Unidos. Con la promulgación, por ejemplo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se dio teóricamente como alcanzada esa meta de consolidar un construcción ideal de que iban a ser esos derechos que iban a registrar todo el mundo. Sin embargo, nos damos cuenta que es un discurso hegemónico que solo ha servido para justificar formas de Estado de Derechos Humanos, países, por ejemplo, como Estados Unidos, lo construido en Vietnam, y ahora que estamos como en ese protagonismo que ha tenido Estados Unidos y otras potencias, el latinoamericano, de forma de decir, vamos a defender derechos humanos, pero vamos a atropellar derechos humanos americanos. Bueno, sí, en Latinoamérica se ha experimentado esos embates de la propuesta de esa modernidad de manera histórica y sistemática. La modernidad, al igual que la mayoría de ideologías y los distintos que estableció manifiestan esa relación de violencia que se ha logrado instrumentalizar. Y con respecto a lo del tema de la capacidad de agencia, me gustaría iniciar preguntando qué es capacidad de agencia. O sea, realmente, cuando escuchamos el término, pensamos qué se nos viene a la memoria, o qué podríamos pensar de la capacidad de agencia. Entonces, podríamos decir, ok, es esa capacidad que tenemos para poder coordinar, para poder tomar decisiones, pero en la medida que esa capacidad se vea restringida, también se van a ver restringidos ciertos derechos y ciertas libertades. Entonces, más allá de pensar la agencia desde una visión internacionalista o positivista, se trata de ejercitar y ejercer ese control. Y en estos procesos en particular, en los que tienen que ver con migración, nos damos cuenta que más allá de solo pensar o establecer qué es en esa agencia, se trata de personas, de situaciones complejas, que con el hecho de tomar la decisión de impartir, ya están poniendo en práctica ese tema. Y la realidad es que esas personas acuden a la migración sin siquiera saber si están o no en la capacidad de hacerlo. Simplemente las condiciones hacen que suceda. En términos generales, en toda esa construcción histórica de investigación, se logra concluir, según las experiencias de las niñas y los niños en este proceso, una definición propia de agencia. Y es ese ejercicio de las y los protagonistas de propiciar un cambio de vida. Desde ese enfoque, las niñas y los niños también pueden ser protagonistas y agentes. Además, se debe partir del pensamiento, desde un pensamiento crítico, en el cual la niñez deja de ser solamente un sector oprimido. Tenemos que repensar la construcción que se ha mantenido de la niñez en sí, porque también son personas que pueden tomar decisiones, que pueden opinar, y la necesidad política de hacer esa integración es indispensable. También considero, tanto por mi formación en criminología, la importancia que tiene sacar de la etiqueta víctima, en estos casos a estos niños que están viendo, para darles una voz y un protagonismo. Bueno, como bien sabemos, estos procesos son dinámicos, amplios y complejos.
y en lo que tiene que ver con, por ejemplo, los factores relacionados a los motivos de salida, en este caso de estas familias de Nicaragua a Costa Rica, pueden haber muchísimos factores y día con día se pueden sumar nuevas necesidades y nuevos factores que tengan influencia en esa decisión de emigrar. Para términos prácticos me voy a referir a algunos a 5 que ahorita prácticamente fueron posibles concretar a lo largo del proceso de investigación y el primero de ellos es un factor de tipo político que ha atravesado y ha afectado a Nicaragua desde la década de los 60 y 70 hasta la fecha, con conflictos armados y actualmente con el régimen de Ortega y Castillo, Murillo. Este factor, el político, significativamente atraviesa una y otra vez tanto las narrativas de los niños como también los temas vinculados con el tema de migración en Nicaragua, sobre todo por las revueltas del año 2018 y toda la represión del ejército, la presidencia se ha mantenido. Otro factor es el tipo económico. Muchas de las familias y los niños que tuve la experiencia de trabajar nos contaban cómo la situación económica a nivel país, el costo de vida ha sido más complejo en los últimos años, y eso se relaciona con el tercer factor, que es el laboral. En los 3 casos específicos, los 3 niños pudieron contar que sus familias habían tomado la decisión de emigrar a Costa Rica en busca de oportunidades laborales. Entonces nos damos cuenta que los factores en sí no están separados uno de otro, sino que hay una dinámica holística entre estas relaciones. Lo político se relaciona con lo económico, lo económico con lo moral, etc. Bueno, otro factor es relacionado con el medioambiental. Ahí nos damos cuenta que los efectos del cambio climático han afectado al país. Por ejemplo, en el año 2020, solamente en el mes de noviembre, tuvieron los embates de 2 huracanes, Iota de categoría 4 y Alerta de categoría 5, huracanes que arrasaron grandes cantidades de territorio, personas perdieron todo lo que tenían. También se han presentado fuertes sequías, donde se han perdido cultivos, e inclusive las personas han podido contar cómo no solamente ya no se pueden utilizar esos terrenos para la producción agrícola, de manera que eran las actividades económicas comunes, sino que la sequía es tal que ya no pueden permanecer en los territorios que no hayan los condiciones. Entonces, eso también es un factor. Y como último factor, se relaciona con el tema de las personas sexualmente diversas que han sido perseguidas por el políticas de gobierno, y muchas de ellas han sido perseguidas. Y ya propiamente, desde mi punto de vista, el tema que más me interesa hacerles llegar y compartir son propiamente las narrativas de los menores de edad. Con el seudónimo de Pedro, de 12 años, María de 12 y de Juan, es que se dio esta puesta en práctica de la metodología que se estableció para la investigación. Los aportes de los menores fueron gracias a historias de vida, los cuales se hallaron por ejes temáticos. Estos ejes temáticos son los que les voy a compartir a continuación. Y residían la movilidad del trabajo obliga a que se tengan que movilizar en Costa Rica en una zona cafetalera del Valle Central, que es el Bogar de Alajuela. Pues como parte pues yo pude desarrollar un poco más de categorías en esos ejes temáticos, pero temas prácticos y tiempo, les quería compartir algunos de estos 5. Cuando yo titulé de esa manera, Migrar una decisión adulta, porque en las 3 historias fue recurrente el hecho de que fueron sus padres, en mi
caso de Juan Sumar, que también es muy interesante, que fue, las 3 decisiones fueron de forma muy esporádica. Casi que de un día a otro vamos a tener todo lo que tenemos y nos vamos a ir. Sin tener la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, o pues en este caso otro punto interesante es que solo en el caso de Marta existía centro, y Juan y Pedro iban a la escuela. Entonces, en ese momento, cuando puedes conversar con ellos y con ellos, ellos me contaban, en el caso de Pedro y Juan, que al menos no les fue tan difícil porque no tenían amigos de escuela. Que si eso les pasara en este momento, para ellos sería más difícil porque ya tienen un arraigo con sus compañeros y comparten incluso actividades de juego y demás. Puntualmente, quería traer a colación un extracto de esas narrativas, y en el caso de Juan, por ejemplo, él puntualmente decía: nos dividimos porque mi papá dijo que aquí estaba un trabajo, en el cafetal. Nadie me preguntó si yo quería venir. Mi hermano mayor se quedó allá. A él sí le preguntaron si quería venir a trabajar aquí, pero yo, como no trabajo, solo me quedé. Eso es como parte como les comentaba anteriormente, de esas situaciones donde uno logra identificar cómo se toma el tema. No con esto estoy diciendo esté bien o que esté mal, son cosas de valor que me interesan, porque los motivos que tuvieron sus familias para decidir de la noche a la mañana abandonar el lugar de residencia y aventurarse a lo desconocido, creo que son más que justificados y emocionalmente. Lo que sí quisiera con este aporte que nos llama, por ejemplo, es también sensibilizar acerca de cómo, y ahí es en esos espacios nos damos cuenta que hay agencia, que los niños sí se dan cuenta de la situación, que en ese momento no les permitieron formar parte de la decisión, no significa que ellos tuviesen una decisión que decir, simplemente no se les dio espacio de comunicar. Con relación a las expectativas, la travesía de las experiencias en la situación de Costa Rica, pues es un punto muy amplio de la discusión analítica que se da, pero puntualmente les quería también traer a colación un extracto de lo que fue, lo que ellos nos pudieron contar acerca de esas expectativas que comenzaron a construir en la travesía misma. En un primer momento no sabían ni siquiera cuándo se dirigían, pero me preguntaban que en el momento en que comenzaron a preparar sus cosas para salir y en la ruta de viaje, sí, comenzaron a imaginarse cómo era, a poner como ese concepto de imaginario del lugar de destino. Y en el caso de Marta, ella, perdón, en el caso de Pedro, él le externa al respecto. Conseguir trabajo y un lugar de vivir, nada más era lo único que tenía. En su expectativa estaba simplemente llegar a un destino y tener un lugar seguro. En el caso de Marta, ella esperaba, no sabía nada de Costa Rica, tampoco esperaba nada, la verdad. Solo quería llegar pronto donde fuera y tener mi propia cama para dormir. Juan, por su parte, dice, no sabía para dónde iba, solo seguía a mi mamá. Esos son como, creo yo, que por sí solos, ¿verdad? Los relatos nos dejan en manifiesto las situaciones que en sí se viven y se enfrentan en estos procesos. Bueno, y en cuanto a la travesía, pues lo considero, y con respecto a lo que nos contaban y parte de otras investigaciones que tienen al tema, que emprender el viaje implica enfrentar múltiples situaciones. Migrar entre tantas cosas implica renunciar y dejar atrás, como entiendo manifiestan estos testimonios, seres queridos, desplazarse por territorios hostiles, inseguros, complejos,
Y principalmente lo que respecta a esas tres experiencias, por ejemplo, lo que tiene que ver con la travesía, Juan nos contaba, caminamos mucho, después tuvimos que tomar un bote, pescamos y dormimos en San Carlos. Allá nos quedamos unos días, pero mi papá ya tenía dinero, eso es porque en un principio su familia no tenía recursos para continuar. Nos vinimos para acá, hicimos el viaje en bus. Mi papá, mi mamá y yo llegamos aquí una vez. Y en respecto a las experiencias más significativas, con esta historia lineal que está contando Juan, yo me imaginaba todo muy diferente, como en las películas, de ciudades, pero en el campo todo es igual. Gente habla distinto, come otras cosas, pero para mí todo sigue siendo igual. Solo que aquí voy a la escuela y hace falta mi hermano. Nos damos cuenta, como, pero en este caso, justamente, quería contar que Juan me narraba que había migrado con su familia desde hace 5 años. Y cómo todavía, 5 años después, él mantiene un recuerdo claro de lo que fue la experiencia y cómo hasta ese momento le sigue atravesando esa ruptura que tuvo con su hermano hasta la fecha, ¿verdad? Y ya sí, también para ir concluyendo en esta parte, con respecto a los proyectos de vida, ese eje temático lo establecí porque consideraba que era importante conocer si los menores tenían algún tipo de proyecto, algún tipo de expectativa de, o sea, de permanecer en Costa Rica o volver a algún momento. Y como parte de las respuestas que obtuve, por ejemplo, en el caso de Pedro, él contaba que quería terminar la escuela y pertenecer a un equipo de fútbol. Lo mismo pasaba con Juan. Es muy curioso cómo el tema o las estrategias o mecanismos que se buscan de adaptabilidad, en el caso de los varones, este estudio en especial, es recurrente el tema del fútbol. Inclusive el día de las entrevistas, conversando con ellos, en varias ocasiones iban, fue como muy, bueno, es otro punto que tal vez no lo traje aquí, pero puedo aprovechar para comentarlo, que para trabajar con menores de edad, hay que establecer metodologías muy específicas, hacer un estudio previo de las dinámicas de los menores para poder, sin revictimizar, mantener un espacio en el cual les pueda permitir servicios seguros. Sí. Entonces, en esa dinámica, hay una plaza de fútbol cerca, entonces iban un momento, luego volvían, conversaban, pero bueno, el componente del juego como espacio también, de compartir con pares, era muy significativo. Y también Pedro, al igual que Juan, hacen alusión a sus ideales de futbolistas en el mundo. En el caso de Marta, ella contaba que lo que quería era terminar la escuela, ir a la universidad de doctores. Quiero que mis papás estén felices porque ellos no pudieron ir a la escuela. Entonces, es también interesante cómo también la escuela sirve como espacio de integración y de compartir y también para ir generando esos proyectos de vida. Y bueno, con lo que tiene que ver con estos ejes de edad, con estas categorías, considero que para aplicar un análisis crítico de la capacidad de agencia, que es el tema medular del trabajo, desde un enfoque de derechos humanos, es indispensable conocer el punto de vista de las y los protagonistas, en este caso de los menores de edad, para poder develar sus condiciones y de sus vidas y que se pueda exponer con un contexto situado y a través de esos circunstancias femeninas para poder ir rompiendo estereotipos y formas de dominación. Bueno, con respecto a las conclusiones, bueno, algunas partes de estas conclusiones, por cuestiones de tiempo y demás, no se pueden desarrollar.
sobre el constructo en el cual se emanaron las conclusiones, pero considero que son importantes darlas a conocer. Bueno, primero, agradecer por las historias de Pedro, Juan y Marta, porque sin ellos no hubiese sido posible realizar este trabajo. Y gracias a ellos fue posible también profundizar sobre las realidades, las corporalidades y los procesos de migración interregional entre Nicaragua y Costa Rica, desde una mirada de la niñez que a la vez es dinámica y que busca oportunidades en escenarios muy limitados. Como parte de la investigación también se identifica un binomio directo del factor laboral como concepción idealizada para el ejercicio pleno de derechos humanos y la capacidad de agencia. Y bueno, por otra parte, quedó un manifiesto que los estados son los responsables directos de garantizar el ejercicio pleno de derechos humanos. El sentimiento de las libertades y el deseo de defensa familiar obliga a las personas a abandonar sus territorios. Este fue uno de los elementos que tanto no se desarrollaron en este espacio, como en la investigación en sí, y que además las opiniones de las personas menores de edad muestran que las expectativas parten de una posible realización por la conciencia implícita de determinados derechos, pero que también surgen en las experiencias. En virtud de lo anterior, se considera que es necesario concientizar y culturalizar que favor de un cambio de paradigmas, donde las niñas y los niños puedan ser parte de la toma de decisiones. Por último, a manera de reflexión, se invita a repensar derechos humanos a partir de las experiencias vivenciales de las personas, sobre todo en América Latina, retrotrayendo las epistemologías, en este caso en particular de la niñez. Y ya para concluir, quisiera decir que con esta investigación y con este compartir se buscó retratar esas experiencias. Sin embargo, considero que sin importar el esfuerzo que pueda haber hecho, jamás puedo hacer una valoración, una interpretación lo suficientemente concluyente, dado que desde mi visión adulta se me limita mucho poder interpretar realmente lo que esos niños y estas niñas me hicieron. La incertidumbre siempre va a estar ahí, no obstante, puedo comentar que es un cambio de ver las cosas o de interpretarlas a diario después de tener la posibilidad de ser compartido. Muchas gracias. Bueno, primero, buenas tardes. Agradecerles a todos y todas, especialmente, bueno, al profesor Luis Zúñiga, que nos acompaña, a los compañeros y compañeras del IDEO, ¿verdad?, por la oportunidad de poder participar en este primer coloquio, a otros y otras académicos que están acá, que nos acompañan, a estudiantes, ¿verdad?, que son estudiantes, y en general a las personas que hoy pues, comparten este espacio acá con nosotros. No, de verdad que para mí es un honor, ¿no?, poder participar de esta actividad. Y vamos a ver, como ustedes ven, el título es Territorio, Frontera, Vivencias de Adolescentes Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica. A mí, antes de empezar, digamos, en términos de contenido, de lo que voy a exponer, en términos de entrar ya en la materia, voy a hacer tres aclaraciones, digamos, básicas, un poco similar a lo que ha planteado la compañera Jessica, y es que, bueno, el trabajo se enmarca dentro de la investigación de grado, ¿verdad?, para optar por la maestría de estudios latinoamericanos. Eso es importante. Lo segundo es que este trabajo lleva un trabajo de campo que se realizó en la comunidad de Guaralí de las Cuencas, que se situó aquí en el distrito de San Francisco, en la provincia de Heredia, y dentro de una organización que se llama Tierra Fértil, que es un programa socioeducativo. Eso es importante. Ahí trabajamos con 10 personas migrantes, adolescentes. Y una tercera precisión que es más de índole de los alcances del trabajo. Yo quisiera enfatizar en esto. Podemos decir que es una investigación de índole categorial. Es decir, que es una formulación que, como ustedes pueden ver en el título y los resultados que aquí se obtienen, están situados, ¿no?, en un contexto, en una población, en un momento específico. De manera que
ahí yo por lo menos soy bastante reservado y cuidadoso a la hora de pensar que estos hallazgos pueden extrapolarse a otros contextos, poblaciones. No digo que no, pero habría que verificarse, habría que analizar esto. Bueno, dicho esto, una última, digamos, observación breve, es que mi trabajo parte, vamos a ver, de unos aspectos generales, yo diría de índole epistemológico, y aterrizaría, diría, de las cuestiones más generales a las más concretas, que sería la narrativa, ¿no?, de las personas migrantes y de su vivencia con respecto a las fronteras. Dicho esto, empezaré por una cuestión bastante general, no sé si un tanto arriesgada, pero dice, lo que planteamos es que la migración como un hecho inherente a la vida humana. Cuando se habla de la migración como un hecho inherente a la vida humana, yo diría que no se está pensando en naturalizar las relaciones de dominación, que aquí ya hemos puesto a las compañeras, que son económicas, patriarcales, la violencia del crimen organizado, o por parte del Estado, que obliga justamente a las personas a migrar forzosamente. No, por el contrario, lo que estamos buscando denunciar y situar justamente las relaciones de dominación de nuestro tiempo. Un tiempo que, también como ya han hablado las compañeras, es la modernidad, que nos ofrece un tipo de racionalidad, un tipo de categorías que justamente nos llevan a colocar a las personas migrantes del lado de la no existencia. Planteado esto, lo que quiero decir es que la migración, no hay que olvidar, es un hábito humano, un hilo conductor a lo largo de toda nuestra especie como seres humanos. Podemos decir que, si queremos hablar de migración, o tal vez de un concepto más amplio como movilidad humana, entonces la migración es una práctica humana que ha llevado a ser un motor de cambio, que ha permitido el surgimiento de nuevas filosofías, de nuevos lenguajes. Podemos llevar el concepto al límite pensando, por ejemplo, en hace 70.000 años, cuando Homo sapiens surge o empieza a dispersarse por África, incluso cuando llegaron acá los primeros pobladores de lo que hoy llamamos América, hace unos 30.000 años. También incluso podemos hacer referencia a trabajos como el de Cucharelli, que llegan a decir que nuestros atributos físicos sufrieron transformaciones producto de esa movilidad humana por la adaptación. Pues él considera que la migración no es un factor, pero sí que favorece, digamos, la acción de mecanismos evolutivos, ¿verdad? No entrando, digamos, en teorías darwinianas ni nada de ese caso, sino simplemente haciendo la mención. Entonces, si la migración la planteamos así, es un hecho inherente a la vida humana, el problema está entonces en la valoración sociocultural que realizamos de esos otros que se movilizan, que en nuestro caso surge, digamos, de un marco de racionalidad que está dentro de la modernidad y que yo considero que se podría, digamos, expresar muy bien en la cuestión, en la dicotomía civilizado y bárbaro, que muchas veces es visto desde un marco espaciotemporal estático, cuando, por ejemplo, toda la cultura occidental, los griegos, cuando pensaban en el bárbaro, era aquel que vivía en los límites de la polis, afuera de la polis. ¿Y cómo es que se da ese encuentro? Y se encuentra con ese otro, si no es a través de la movilidad. Igual con la cuestión del Imperio Romano, ¿verdad? Cuando decían que los pueblos germánicos eran los que son malignas, invasores, ¿verdad? Eran bárbaros que llevaron al detrimento del imperio. ¿Cómo se da eso si no es a través de la movilidad? En el fondo también de lo que estamos hablando, como plantea el profesor Rafael Cuevas, es de cómo los grupos humanos se aglutinan a través de ciertos patrones, ¿no? Y que esos patrones van a ser excluyentes hacia afuera e incluyentes hacia adentro, es decir, ver al de afuera siempre como amenaza. En ese sentido es que planteamos esta primer acercamiento. Vamos a dar un salto, digamos, no sé si podríamos decir, en historia, y nos situamos en la conformación, digamos, de los estados nacionales centroamericanos. Acá, digamos, me interesa hablar de los estados porque en algún momento, ¿no? En ese momento se convierten en las formas privilegiadas de organización de la vida social. Y lo que voy a decir aquí, obviamente, que los estados van mucho más allá de lo que se va a plantear, pero en parte, son parte, ¿no? De esto que voy a mencionar. Y tampoco podemos dejar de lado, cuando hablamos de la conformación de los estados nacionales, de la
ya de lo que han planteado algunos que es muy conocido, que es la cuestión de la colonialidad, ¿no? Como eje fundamental de análisis para nuestra historia. Entonces, bueno, lo de la colonialidad no pretendo entrar aquí en detalles, como sabemos, y ha planteado, por ejemplo, Aníbal Quijano, tiene que ver con la idea de raza, tiene que ver con el control del trabajo. Y lo que sí quisiera precisar es que justamente a través del Estado y de otras formas, digamos, de memoria, de acciones, de cotidianidad, de estructuras, por así decirlo, se ha dado una continuidad de esas relaciones de poder que fueron fundadas desde la conquista y que hoy nos lleva, digamos, a hablar de una cuestión que Maldonado Torres dice, bueno, la idea de raza ha cambiado de una época a otra, ¿no? Pero lo que tenemos que prestar atención es de una actitud que es muy sutil y penetrante en nuestras sociedades, que ha pasado de un momento a otro, y es la sospecha permanente de la humanidad de ese otro. Entonces, esa sospecha permanente va a ampliarse a diversos grupos, ¿verdad? Ya no van a ser solo los grupos afrodescendientes o indígenas, sino que hoy podemos hablar, como ya también se ha planteado, de grupos LGTBIQ+, de la población, por supuesto, migrante, que hoy está desde ese otro lado de la línea de Martin, también se suele decir. Entonces, si el Estado se convierte, digamos, en esa forma de organización de la interacción social, y va a tener herencias, ¿no?, de esa cuestión colonial, y va a ser reproducida muchas relaciones de poder por las élites criollas, ¿verdad? Interesa muchísimo entender que hay un elemento fundamental que muchas veces está invisibilizado en esos estados, y es la cuestión del territorio, ¿no? Población, identidad y territorio son elementos claves del Estado. Y debemos recordar que hay un claro interés desde el inicio de los estados de una organización en torno al mercado, en este momento al mercado mundial, y a la cuantía y control de recursos naturales y democráticos. Además, bueno, yo no entraré en detalles en esto, ya lo ha trabajado, por ejemplo, el profesor Rafael Cuevas, pero lo menciono porque es importante, cuando dicen que, bueno, esta forma, digamos, de organización y de definición del poder ocupan de una creación de un imaginario, ¿verdad?, de una nación imaginada, que va a ser la identidad nacional, la construcción de un nosotros, que en el caso nuestro, y esto sí me parece importante resaltarlo, como indica el profesor Cuevas, es desde una supuesta blanquitud, desde una supuesta cultura vallecentrista, desde una identidad que ha dejado por fuera numerosos grupos, esos otros, que en el caso nuestro, en la persona nicaragüense, digamos, se ve reflejado ese otro, ¿no?, que va a ser en nuestra historia, digamos, ese otro por excelencia. Entonces, vamos a ver, el Estado y la nación no pueden, digamos, funcionar, yo diría, necesitan de una base material para su funcionamiento, y eso es lo que vamos a llamar el territorio moderno. Igual que la población y la identidad son fundamentales, el territorio moderno, así lo vamos a llamar, es fundamental para su funcionamiento. Entonces vemos cómo vamos hablando de una cuestión muy general, después quedamos a la cuestión de los estados, y después a un aspecto de estos estados-nación como es la cuestión del territorio, ¿no? Entonces, con el territorio moderno va a surgir, ¿no?, una nueva constitución, una forma particular de relacionarnos los sujetos, las personas con el espacio. Se va a constituir una dimensión que se va a dar desde el poder jurídico y político, ¿verdad?, que conocemos como territorio político administrativo. Pensar en el territorio moderno es también pensar en un poder y un saber, ¿verdad?, y un sujeto político que definió modos dominantes de uso y significó, digamos, las maneras en cómo se iba a configurar ese espacio geográfico, sin olvidar que el sujeto moderno capitalista también va a estar ahí, ¿verdad?, y va a ocupar una base material para ese funcionamiento, a lo cual nosotros llamamos, así es, ¿no?, es el espacio geográfico.
Entonces, el espacio geográfico, cuando pasa a ser territorio moderno, ¿qué es lo que pasa a ser? Pasa a ser un espacio que vamos a decir dominado para garantizar el acceso irrestricto del Estado y las clases asociadas a los recursos económicamente explotables o residuales. Así se crea una segregación ideológica y funcional del espacio, es decir, una nueva división territorial del trabajo, donde van a, por un lado, constituirse espacios para la extracción, para la explotación, y otros espacios que van a ser privilegiados, que van a absorber esa acumulación, digamos así, de recursos, de capital. Entonces, nos plantea, básicamente, el territorio moderno nos plantea una nueva forma, ¿no?, de relacionarnos con los espacios. Lo curioso es que hemos pensado que el territorio político administrativo es la única forma de crear territorio, y esto tiene que ver, y es una lucha constante, en creer que la geografía dominante, eurocéntrica, es la única forma de conocer, de crear territorio, ¿verdad? Entonces hay una tarea por desenmascarar epistemológicamente esa negación constitutiva del espacio, que es un producto y un productor de la sociedad. Es un productor de nosotros, y nosotros producimos esa materialidad, esa relación, por así decirlo, dialéctica. El negar esto también es negar una relación ontológica, es negar la vivencia, digamos, de muchas personas, incluyendo las migrantes, de otras formas de territorio. Entonces, quisiera dejar claro que el territorio, digamos, como se nos ha pensado desde la geografía escolar, universitaria, como una cuestión neutra, inerte, como una simple ciencia descriptiva de capitales, de ríos, no es más que un tipo de saber que nos niega, digamos, la dimensión básica, el espacio como dimensión básica y de reproducción de la vida en un sentido amplio. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de una colonialidad del estar, igual que, y esto es una idea de unos geógrafos colombianos, Mancilla, Quintero, que plantean esto. Realmente lo que se está hablando acá, cuando hablamos del territorio moderno, es de una negación epistémica del espacio como productor, como una construcción sociohistórica y cultural, que en términos de Maldonado Torres va a ser ese saber y esas prácticas van a ser un instrumento privilegiado de la negación ontológica. Pues existen otras formas de crear territorio, existen otras formas de pensar la vida, existen otras maneras de configurar ese espacio. En el fondo lo que estamos hablando es del desgarramiento, ¿no?, de dos dimensiones que son fundamentales, existenciales para nosotros, como son el ser y el estar, ¿verdad? No podemos ser sin estar. Nosotros como seres, digamos, espaciotemporales, justamente configuramos los lugares, al mismo tiempo que los lugares nos configuran a nosotros. Podemos incluso entender el espacio en ese sentido de productor como una extensión de ese ser, ¿no?, como una cristalización de acciones, como una división del trabajo ahí plasmada, como una configuración ahí puesta, que expresa una cosmovisión, una forma de vida. Pienso, por ejemplo, en el caso de los garífunas, en Valle Colorado, en Honduras, por ejemplo, así como muchas otras, digamos, posibilidades de pensar, que ellos estructuran toda su sociedad, su cosmología a través de la pesca, y hoy se ve amenazada por los megaproyectos turísticos, ¿verdad? Entonces, claro, lo que estamos diciendo aquí es que la deshumanización de ese ser muchas veces también es la desterritorialización de esas personas. Y no podemos generar, digamos, ese desgarre entre el ser y el estar. Así lo ha puesto, por ejemplo, así lo ha plasmado, por ejemplo, Lorena Caminario, feminista comunitaria del oriente guatemalteco, cuando dice que somos cuerpos, territorio, ¿verdad? Entonces, nada más, es decir, la negación del ser también es la negación del estar, la deshumanización es una desterritorialización. Entonces, cuando Carlos Sandoval plantea, que a mí esta frase me parece muy pertinente para definir las migraciones centroamericanas, decimos, cuando es una dimensión, las migraciones son una dimensión estructural y estructurante de las sociedades centroamericanas, que resulta de procesos de exclusión, al mismo tiempo sufren lo que ni el Estado ni el mercado proveen, a lo que añadimos que sufren lo que tampoco el territorio que habitan les pudo proveer, en ese sentido del productor de construcción sociohistórica y cultural ligado a su cosmovisión.
Entonces ya aterrizando, yo creo que una buena manera, ¿no?, para plantear esta discusión de cómo las fronteras o cómo la colonialidad del Estado, digamos, se manifiesta en las personas migrantes, yo creo que se puede hacer a través de las fronteras como categoría significativa, como categoría operativa, ¿no?, para llevar cómo es que funciona esa colonialidad del Estado, cómo es que funciona ese territorio humano. Bueno, podemos verlo a través de las fronteras como una mirada sociocultural, justamente como un momento de desencuentro histórico, ¿no?, de esas dimensiones del ser y el Estado. También es una invitación a alejarnos de ese saber geográfico hegemónico que simplemente nos plantea la frontera como una línea estática, inmóvil. Es pensar la frontera en nuestros días como una cuestión discontinua, construida y móvil. Entonces, el primer planteamiento, ¿verdad?, que no, ya lo han dicho, digamos, lo han desarrollado otros autores o en una línea similar, es pensar la frontera nacional como una línea, no como una línea, sino como un tejido red. Podemos pensarlo como las dos cosas. Y yo diría acá que, o me falta decir que estas cuestiones aquí planteadas surgen justamente de ese trabajo que se realizó con las personas migrantes, nicaragüenses, adolescentes. Disculpen. Entonces, estas tres fronteras que vamos a explicar surgen justamente, ¿no?, de ese acercamiento que tuvimos con estas personas adolescentes migrantes. Y una es pensar la frontera como un tejido o red. Esto es importante, ¿no?, porque justamente desde este saber geográfico, escolar, universitario, se nos presenta sin cuestionamiento que la frontera es simplemente una línea. Se nos da el mapa y lo vemos, porque justamente parte de la lógica estatal es la zonificación, es decir, hasta dónde llega ese nosotros. Entonces, rápidamente, para explicar esto, desde un punto de vista lefebvriano, desde Henry Lefebvre, uno podría pensar el espacio en dos sentidos: en el términos de las prácticas, es decir, lo que sucede, lo que podemos llamar realidad, y en el plano de lo concebido, en el plano de las representaciones. Entonces, si uno va a la cuestión de las prácticas, uno se da cuenta que la frontera no es una línea como tal. Claro que a veces cuando entra en crisis, ¿verdad?, se dibujan muros, se plantan muros, porque hay que hacerlo evidente. Pero, por ejemplo, en el caso costarricense, uno no va y encuentra una línea. Por supuesto que encuentra cercas, se encuentra puestos fronterizos. Pero lo que realmente, digamos, le hace sentido de línea es la cartografía oficial, ¿verdad? Es una operación semiótica, por decirlo de alguna manera, como una representación, ¿no?, en el ámbito de las representaciones, digamos, espaciales. Yo quisiera ahora poner la narrativa bueno, antes de pasar a la narrativa, vamos a poner la narrativa para justamente evidenciar cómo es que la frontera es esa que divide geopolíticamente a los países. Por ejemplo, Nicaragua y Costa Rica es más un tejido y una red. Entonces leo aquí rápidamente un testimonio de un adolescente migrante nicaragüense. Dice: la primera noche para cruzar la frontera tuve que dormir en un cafetal, pasar 3 días sin comer, pasé a pura agua, no íbamos a estar gastando la plata, había que pagar los coyotes. Ya la otra, refiriéndose a la siguiente noche, fue durmiendo en una casa donde una señora que se nos daba posada, si nos puede ayudar, ya habían soplado que andábamos aquí en ese lugar. Entonces migración ya sabía que nos estaban buscando. Entonces nosotros pedimos refugio, estar un rato ahí, pues si era necesario le íbamos a pagar con tal de que no nos agarraran y no nos deportaran. Ya la última noche fue durmiendo, ya por agarrar el bus, ahí dormíamos todos y ahí pasaba migración atrás por una calle de tierra. Entonces estábamos ahí. Y entonces uno se quedaba despierto un tiempo mientras otros dormían. Ahí cuando escuchábamos un carro, ya se levantaban todos a ver. Ya cuando veíamos un bus, se salía uno a preguntar para no salirnos toditos, porque éramos 20. Igual íbamos con ese miedo, ya que ya en el bus hay retenes que paran el bus y se suben y piden papeles. Entonces uno ve
bueno, yo cuando miraba la migración solo escuchaba los coyotes, pero bueno, hasta que llegué aquí a San José me sentí un poco tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que evidencia el testimonio de este joven? Justamente que no es una línea estática, que la frontera es un macrosistema, digamos, de objetos, de fijos y flujos en términos de geógrafo Milton Santos, por ejemplo, que actúa como una red y que esa red estaría compuesta por ejemplo, el pasaporte, por la policía de migración y por mecanismos de control en carretera. Es decir, vemos la línea, nosotros imaginamos la línea, pero cuando esa persona, ese adolescente migrante cruza la línea, hay toda una red, ¿no?, que se activa y que busca trazar límites para que esa persona, digamos, no pueda llegar a su destino. Es justamente la frontera como una red, ¿verdad? Y que esa red, ya he dicho, puede estar conformada por todos estos elementos y por unidades, digamos, que podemos llamar de la geografía morfogenéticas. Cuando hablo de unidades morfogenéticas, son esas unidades que constituyen, que estructuran el espacio, que son ejes, y estos, en este caso, pueden ser los puestos fronterizos, que son analizados o pueden ser analizados desde dos estrategias, digamos, antagónicas, pero que en su caso queda muy clara, digamos, que es la materialización de la supuesta línea, ¿verdad? De esa expresión del poder político jurídico de ese territorio moderno. Ahora, a partir de esos puestos fronterizos se articulan todas otras formas de acción, todas otras configuraciones territoriales a partir de esa visión estratégica antagónica, entre el vigilante y el migrante. Entonces, aquí lo interesante es pensar como, por ejemplo, una finca, digamos, que está sembrada de naranja o de otro cultivo, para el vigilante se constituye en un punto de vigilancia, mientras que para el migrante es un punto de escape. De lo que estamos hablando es entonces de cómo el cuerpo migrante activa esa red, ¿verdad? Busca sus porosidades, busca hackear esa red en términos de vigilantes, y no hay que olvidar que entonces es también el que activa esa frontera, esa red que está compuesta por diferentes elementos. Entonces yo creo que, bueno, dejamos claro que no es simplemente una línea, sino es toda una red, digamos, compuesta en nuestros días por sistemas técnicos, que en el caso de Costa Rica yo diría que podrían estar integrados por estos elementos. Habría que analizarlo ya en otros contextos. También podemos hablar de las fronteras internas, que son más cotidianas, porque hablamos al final de cuentas de un cuerpo migrante que es un constructo social, en términos, por ejemplo, de Lorena Carnal o Rogelio Calval, que no puede negar su historia, ¿verdad?, como sujeto colectivo. Por lo tanto, las fronteras siguen o persiguen, más allá de la línea divisoria, digamos, geopolítica, a las personas migrantes al interno del país. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, que la espacialidad, la territorialidad de la persona migrante está en constante resistencia por sortear límites, ¿verdad?, por su simple condición de ser y estar en un territorio que no es el suyo. Aquí pongo, por ejemplo, una narrativa de otro joven migrante para ejemplificar estas fronteras internas que van en la siguiente línea. Dice: una vez una persona entró a mi casa y me rompió el pasaporte. Esto él me lo contó, que se lo hicieron intencionalmente. Dice, pues voy a mover acá, perdón, porque no puedo leer. Ya vamos terminando. Dice: una vez una persona entró a mi casa y me rompió mi pasaporte, me quedé sin identificación. Mi única identificación actualmente es el carnet estudiantil. Eso me hace sentir con miedo, porque literalmente perdí mi identificación. De hecho, mami me dice que antes de cierta hora, antes andaba a altas horas de la noche, pero desde que me pasó eso, yo estoy en la casa antes de las 8 de la noche. Igual, si veo un lugar donde hay muchos policías, yo me retiro o lo evito. No puedo ir a lugares lejanos, generalmente no salgo del barrio. Si mis amigos me invitan a salir lejos, les digo que no, porque yo siento que no ando identificado. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, de una persona, de un adolescente migrante que vive en una espacialidad, por decirlo de una manera, cercana
que no tiene, digamos, las mismas posibilidades de recorrer el espacio público como lo hacemos nosotros. También hay cuestiones muy interesantes de este relato que nos permite, por ejemplo, analizar la temporalidad de las fronteras cotidianas, ¿verdad? Como una cuestión que surge con una inmediatez. Hay una cuestión, digamos, importante acá en la diapositiva, dice que cualquier calle o espacio público con presencia policial se convierte en un lugar a evitar o sortear. Sí, esto quiere decir que todo el territorio es una frontera. No, pero cualquier punto del territorio puede serlo en un momento para estas personas inmigrantes. Entonces, imagínense la angustia, digamos, en términos psicológicos también, de lo que significa andar con esa presión de que vas a ser, digamos, deportado por el simple hecho de ser y estar en un territorio que no es el tuyo. Además, se puede hablar de temporalidades que tienen que ver con por ejemplo, que sus vidas, su tiempo se ve que estaba por la hora en que llega la policía al barrio, es decir, no pueden ir en las noches. También por la cuestión de la proximidad y la lejanía, no pueden ir con sus amigos o amigas a lugares o familiares a lugares lejanos porque se sienten inseguros. Sin duda alguna es una condición que, bueno, aquí está una representación justamente de esta, se llama de esta frontera interna. Justamente estas personas viven en una extraterritorialidad, es decir, estas personas están, digamos, ligadas a un sistema de leyes y habituales que son la de otros sujetos que en términos de la línea abismal estarían situados en apropiación y violencia, porque claramente sus derechos y participación a la movilidad y el acceso al espacio público se liga a otras normas. Y para terminar, quisiera hablar de las fronteras ambivalentes, que justamente tienen que ver no solo pensar las fronteras como un límite, sino pensar las fronteras también como algo que comienza, como una cuestión plegable, como pliegues, ¿no? Como una cosa que nos lleva a ser y estar o a no ser y estar. Esto lo asocio, digamos, con la idea de que desde el territorio moderno se nos han dicho, o se nos cree que hay solo una forma de hacer territorio, que hay solo una forma, digamos, que hay un sujeto universal, ¿no? que vive en el territorio, pero en realidad vivimos en una multiterritorialidad de territorios y espacialidades que se justaponen. Entonces, cuando pensamos en Guararí, la cuenca, desde la identidad nacional, desde el Estado, desde los medios de comunicación, se pone o se visualiza como un lugar de exclusión, para decirlo en palabras sencillas, pero cuando entramos y conocemos, por ejemplo, la vivencia de estas personas a través de la cartografía social, nos damos cuenta que esos mismos lugares también son lugares de identidad, de apropiación simbólica en términos, digamos, de la geografía, y que nos permiten ver otras posibilidades, otras formas de ser. No voy a entrar en detalles por el tiempo, pero bueno, el ensayo de la cartografía social fue muy interesante. Por ejemplo, aquí están las cuencas, que fue el lugar donde trabajamos, y uno se da cuenta que las cuencas están en blanco, ¿no? Cuando hicimos el ejercicio, pero a medida que fuimos entrando confianza con las personas adolescentes inmigrantes, nos dimos cuenta de que ahí justamente estaba su vida, lo que lo liga a su identidad, y como muestra pongo un ejemplo. Estos son seudónimos igual de nombres. A mí me gusta pasar por la cuenca, es peligroso, pero a mí me gusta. A mí me conoce la mayoría de gente. Paso a las 3 de la madrugada como si nada. Parece una favela en Brasil, es muy grande. En parte yo paso por ahí y en parte es como estar allá en Nicaragua. Uno pasa a las 7 de la mañana y se escucha ese bullón, sonidos, esa música, risas. La gente ahí casi no es envidiosa, dice Laura. En cambio, en los lagos la gente es envidiosa, lugar cercano que van a estudiar, tal vez por cómo nos vestimos, cómo hablamos, o dónde venimos. Claro, en estos testimonios llama la atención a frases como estar allá en Nicaragua, ¿verdad? Lo que quiere decir, a lo que hacemos referencia aquí, al tema identitario. Y además, cuando ustedes ven la cara de estos muchachos y muchachas hablando, uno se da cuenta, digamos, de lo que significa estos lugares para ellos, esa relación. Igual, Esteban nos dice, usted va ahí y ve las pequeñas pulperías, gente vendiendo sus tortillas y cuajadas, hay gente que vende hasta algodón de azúcar por ahí y todo. A mí lo que más me gusta fue una vez que entré a una casa, en la cuenca,
es que está en las casas, pero entre las casas está otro laberinto para otra casa. A mí me gusta esa infraestructura, es muy interesante cómo ellos van poniendo una casa encima de otra. Claro, lo que nos habla de una morfología urbana distinta, ¿no? Que se traza muchas veces a partir de la solidaridad, porque en esos lugares no se tienen las necesidades básicas fundamentales, el agua, la electricidad. Y entonces esta gente, por ejemplo, el año pasado se le quemó unas casas, ¿no? Me gusta decir casas, y entre ellos la construyeron y la construyeron a partir de una arquitectura que podríamos decir popular. Pero lo que quisiera rescatar es que ese lugar que se ve desde la exclusión, desde la identidad nacional, como más allá de la línea abismal, para ellos es el lugar de ser y estar. Entonces terminamos diciendo que la persona migrante experimenta una transterritorialidad aquí en Costa Rica porque entra y sale de esos territorios, y no solo es un estar entre, sino un movimiento que significa en este caso ser, estar bien. Es justamente vivir, eso es lo que significa vivir en una multiterritorialidad y también vivir en el limbo, como diría Rogelio Falbán. Eso sería. Muchas gracias.